Tlapoyawaltin, Ignitzin, Enrique, Tlapoyawalti, bienvenido. Bienvenidos todos, hermanitos. ¿Qué más? Ika noche no yolo. Bueno, estas tres cenas, esta trecena justamente de Semasat, como una evaluación, me ha ido pues súper bien, ¿no? Como en feria, dijeran los de mi pueblo. ¿Por qué? Porque tenemos el cargo, ah, hay un hermanito muy benefactor del Calpuli, ya completamos para nuestras herramientas, incluso para nuestro proyecto, ¿verdad? El hermanito Víctor nos ha estado apoyando y todos ustedes en este resguardo, en este trabajo para el proyecto que tenemos pensado, ¿no? Entonces, ahorita, con todo esto, a lo mejor en estas tardes, como mañana lunes, voy a estar con esas prácticas del proyecto, ¿no? De herrería. Pero vamos a abrir esos espacios, vamos a ir a trabajarlo, ¿no? Hasta perfeccionarlo. Al mismo tiempo, yo les comparto que en esta trecena se me facilitó todo esto, el de estarme levantando a las 5, a veces a las 4. No digo que siempre a las 4 no, a veces a las 5, una vez 5:30. ¿Por qué? Porque ese fue uno de las metas de la veintena, ¿recuerdan? Esos cambios de hábitos, esos cambios de lo que a veces nos cuesta mucho, ¿sí? Traté de estar al corriente en toda la trecena, son 13 relatos, son 13 frases, son 13 Son 13 plegarias y pretendo seguir con las 13 plegarias. Son 13 Mashoch Poncayot. Ajá. Y en esta trecena va a haber un pequeño cambio, sí. Los relatos todavía van a haber relatos, pero ya no del abuelito Yao Huehuescoyot. Van a ser de la abuelita Xochimalinaltzin. Ella es la que nos ha contado sus relatos. Y, y eso es lo que yo les voy a presentar en esta trecena, ¿verdad? En la trecena de Semalinali, yo les estaré presentando otros relatos. No, no van a ser los mismos y tienen diferente enfoque, ¿sí? Estos 13 relatos que les voy a presentar en esta trecena van a estar enfocados a Xochiquetzali y Tezcatlipoca, con esta dualidad. La próxima trecena de Semalinali van a estar enfocados en Mayahuel o Meyahuel y Pastecatzin, ¿no? La y el de la honorable medicina, ¿verdad? Entonces, vamos a irlos trabajando en dualidad. Bien, hermanitos, Maslakli Wayinton al Powalis Xochitl. Es tiempo de florecer, es tiempo de fortalecer nuestro trabajo, nuestro fertilizar de nuestra mente, de nuestro corazón, de nuestro teyolía, tonali y de nuestro espíritu, ¿verdad? Su regente es Huehuescoyot y también es el Ishneshli. ¿Quién es el Ishneshli? Literal es el del rostro pintado de color gris, ¿no? Ish, de aquí miren la palabra ish, se refiere al ishli, nesh, de neshtik, de gris, tli, de fuego. Entonces, ishneshli es ese del rostro gris travieso, que no es nada más ni menos que el coyotito pequeño travieso.
¿no? Aquí nos ponen esta dualidad. El coyote anciano, sabio, pero también nos pone el coyote pequeño, travieso, ¿no? Que Dishneshli también es un desdoblamiento de Tezcatlipoca. Tezcatlipoca es aquel omnipotente, aquel que está en todos los lugares, en nuestros pensamientos, en nuestras dudas, en nuestros miedos, ¿sí? Incluso dentro de la percepción católica religiosa, decían los frailes, Tezcatlipoca es el diablo y Quetzalcóatl es Cristo. O sea, como que decían son dos personajes antagónicos, dos personajes distintos, son enemigos. Y no es así, no es así. Son dos energías que convergen, que conviven en un mismo ser. ¿Y en quién? En nosotros. ¿Sí? Entonces, el regente protector es el coyote anciano. Para ello, en alguna clase yo les decía, para esta trecena, por favor, los que tengan su collarcito de colmillito de coyote, de alguna piedrita de coyote, ¿no? Por ahí le debo al hermanito Adán. Ahora que nos veamos para allá, ya se los llevo. La hermanita Leti también le debo una piedrita. Ya los tenemos, nos falta llevarlos, ¿verdad? Si tienen una patita de coyote, un pedacito de piel de coyote, ¿verdad? Y si tienen algún pedacito de piel, córtenle lo menos que sea, ya sea en su bolso, ya sea que si tienen un pequeño collar o en su cartera, en lo que más utilicen o si no en el celular, se dan cuenta que en el celular a veces tenemos el protector debajo de eso y pónganlo. ¿Para qué nos va a servir? Uno, para protección. Dos, para atraer la abundancia que queremos. Para abrir nuestros caminos. ¿Sí? Por ahí para los que ya nos han visitado y les agradezco. Ustedes se han dado cuenta ahí en el Yao móvil. Tenemos ahí una patita del coyotito, una una plumita del tecolotito pues un anillo del coyote. ¿Sí? Son como protectores, son los guías, porque vamos por caminos y no sabemos. Entonces, por ahí les encargo, por si lo tienen. El Ishneshli también, como el del rostro cenizo, un desdoblamiento de Tezcatlipoca. Yo les presento el día de hoy estos dos a Mochti. El de Feyerbar y Meyer o Tezcatlipoca está aquí. El de Borgia o Yoguayecatl está aquí, miren. Como podemos ver, miren, aquí está Xochitl. Xochitl, miren, aquí está. Y Xochitl es el de la de la percepción. Miren, ¿de dónde emana su energía? ¿Atraviesa Xochitl? Sí, miren, aquí está. Sube y aquí está la mano. Por ello, que en estos días, 13 días, estuvimos trabajando el Mashoch Poncayo. Y el número 13 es el más hermoso, ¿verdad? Que decíamos hace ratito. El tridente, el de florecer, dar a los demás. Bueno, Xochitl, aquí está, avanza hasta llegar con, ¿verdad? Con la energía que está aquí, que es Acatzintli. Malinali, terminamos con Malinali y empezamos con Acar, ¿verdad? Entonces, vamos a ir trabajando de esta manera, ¿sí? Ahora bien,
El que está en el número 7, como ustedes pueden darse cuenta, está Miquistli. Chicome Miquistli. Y Chicome somos nosotros, ¿sí? Entonces, todo esto tiene un porqué y al finalizar el número 13 es Malinali. ¿No? 13 es Malinali. Por eso terminando Malinali empezamos con su poder del Pastecatzin y de Mayagüe, ¿sí? Como ustedes vamos a observar, miren, la energía de la percepción que debemos de conectar, en este caminar vamos a florecer nosotros con las manos. ¿Y cómo? Creando arte, escribiendo palabra florida, en este caso, para esta trecena. ¿Se acuerdan que siempre les voy a mandando una frase? En por favor, les voy a pedir, en esta trecena, apréndanse la frase. Van a ser frases muy cortitos. Por ejemplo, el de mañana, ¿no? El de mañana. Shishochponi, Juan. Shishochponi, Juan. Shikte tlayokoli monekio. Ikatimo, ikatimo weilis. Iwan, timotlapachos. Tlen tiquintzopelili sin yolo, oxequime. Dice, florece, florece y expira ese perfume, ese néctar, esa miel para endulzar a los demás y eso que te haga indispensable y útil para los demás. Pareciera que la frase no es protectora, pero sí. Está diciendo, sé útil para los demás, florece, da lo mejor de ti para que los demás sepan que existes y te reconozcas y a través de ese reconocimiento, los mismos que tú alimentas con la miel que tú das, te protejan. En otro contexto, tu forma de ser, tu compartir, eso va a hacer que los demás tengan ese sentido de pertenencia contigo y ellos mismos te ayuden y te protejan. Y, y te reconozcan como una persona fiable o confiable. Ese va a ser la protección, la frase. El otro va a ser una plegaria. No weynantzin xochikektzali. Igual no weitatzin tezcatlipoca. Amanín, amanín, nictlahtlani, tlaloc, panotlamachilis, panoyolo, panotonal, panoteyolía. Así de cortito la plegaria. ¿Y qué estoy diciendo? Mi honorable madre de lo hermoso de la naturaleza, mi honorable padre, espejo humeante, el día de hoy te pido, el día de hoy te honro, para que tú me puedas mostrar ese perfume, esa luz que hay en mi mente, en mi corazón, en mi energía y en mi percepción. ¿Mm? Esa es la petición, ¿no? ¿Qué le estamos pidiendo? No le estamos pidiendo, dame, dame, no. Solo que active, solo que potencialice, porque ya lo tenemos, ¿sí? Ya lo tenemos. Ujú. Y bueno, y el ejercicio que les decía del pacto con nosotros mismos, no con nadie más. El hermanito Manuel me lo volvió a pedir muy recientemente y ya grabó un podcast sobre eso, que es, si avanzo,
Sígueme. Si retrocedo y tengo miedo, tengo dudas, mátame en tu corazón, en tu mente, en tu existir, porque no te sirvo como guía, no te sirvo como maestro, porque no merezco que me honres y que me respetes. No le estoy prometiendo ni conmigo mismo, con ese Tezcatlipoca. Ese podemos utilizarlo en toda la trecena, en toda la veintena. Sí, sí, hermanitos. Entonces ese es el trabajo que vamos a hacer. ¿Cuántos llevamos? Tres hasta ahorita. La frase, la plegaria, eh, el decreto, que es de protección, y cuatro, el relato. ¿Ah? Van a ser cuatro. Estos cuatro les voy a pedir, y ahorita al final voy a agilizar ahorita. Les voy a pedir que los analicen, hermanitos, que los escuchen. Estos relatos, los abuelitos así nos enseñan, ¿no? Ellos no nos dicen, a ver, vamos a iniciar. En la página uno encontrarán data. En la página 2 tenemos unas preguntas en donde ellos no, es diferente su enseñanza. Ellos empiezan con un relato, te lo cuentan. Y después de ese relato te empiezan a decir, esto lo puedes aplicar aquí, allá, en tres ámbitos de tu vida, ¿no? Y así vas entendiendo mejor. ¿Por qué? Porque te atrapan con eso, con el relato. Al menos yo he vivido así, ¿no? He vivido aprendiendo así. En la trecena, esa es la trecena número 4. Xochitl nos propone tener la voluntad necesaria para florecer. Hermanitos, yo los entiendo perfectamente. A veces nos frustramos, yo no puedo, yo quisiera también. ¿Creen ustedes? ¿Creen ustedes que yo, híjole, en la mañana? No me gustaría hasta las 9, hasta las 10, los fines de semana estar durmiendo. Sí, sí, pero ¿por qué no? Porque no le estoy fallando a nadie. Me fallaría a mí mismo. No. Y hay una parte que es no negociable. Aunque pongas tu alarma, a veces la alarma está aquí, ya, te despiertas. Y vámonos a trabajar. Ya hoy un pequeño tiempecito estuve ordenando mis pequeños libros y organizándome para leer. No queda, no hay de otra. Eso tenemos que hacer. La disciplina nos va a ir forjando. ¿Sí? ¿Es difícil dejar nuestros viejos hábitos? Claro, pero no es imposible. Se trata de florecer, de ser productivos. ¿Sí? O sea, florecer en todos los aspectos posibles. En todos los aspectos posibles. No nada más de tener mucha sabiduría, no, también en lo afectivo, ¿no? Con todos los que nos rodean. A enfocarnos en lo que es bello. ¿No? Todos tenemos alguna parte de nuestra vida que está hermoso. En algo somos buenos, no en todo, ¿no? Y en lo que es positivo, vamos a enfocarnos a disfrutar lo que la vida nos ofrece. Les decía yo, la vida me ofrece pruebas, o algunos le llaman problemas, dificultades. Si los ves desde ese enfoque, pues sí son problemas. Pero si ves desde el enfoque, dices,
De este problema yo saldré. Voy a aprender. Va a ser mi maestro. Y cuando supere esta prueba, no le voy a demostrar al mundo, no. Voy a demostrarme a mí mismo que sí pude. Y lo voy a celebrar con una buena comida, con un buen descanso. Esperamos mucho, muchas veces, mucho de allá afuera. Ah, que me reconozcan, que... No, no, primero contigo, ¿sí? Y a nutrirnos de la experiencia que adquirimos en el camino. Yo les aseguro que los que iniciamos el camino hace 4 años, hace 3 años, hace 2 años, hace un año, no somos los mismos. Sí, créame, que en el caminar de estas 3 cenas, y esa es la finalidad, nuestra mente, nuestro corazón, nuestro espíritu, nuestro tonali, nuestro chimal tonali, nuestro aura, empieza a tener esos cambios de transformación. Sí, todo conocimiento nos lleva a un cambio. El enfoque que le demos, ahí depende de nosotros. A su vez nos pide no abandonarnos a los placeres, ser como el carrizo, ni tan rígido ni tan flexible. Justicia que emana de mí, no de los demás, que emana de mí, ¿eh? Sino a disfrutar contemplanza. Sí, disfrutarlos con templanza, con responsabilidad, a no ser negligentes con nuestras palabras, nuestros pensamientos o nuestros actos, y a reconocernos como seres sagrados, partícipes de la conciencia universal solar que ha florecido a través de nosotros. Sí, en algún momento yo platicaba, curioso, yo no sabía. El abuelito es de otra religión, de testigos de Jehová. Pero le digo, entonces, ¿usted qué hace aquí? ¿No? Se supone que tú, o sea, ya, no, no tengo nada en contra de ti, pero ya solamente Jesús. Dice, no. Le digo, ¿pero por qué? Porque de la sabiduría que yo aprendo aquí, lo llevo y lo interpreto allá en la Biblia. En la Biblia llega más al corazón. Y como soy el pastor de esa iglesia, me ha ayudado mucho. Digo, ¿no? Entonces, ¿pero a qué viene esto? A que debemos de florecer. No lo sé, yo no lo juzgo al abuelito, pero él siempre ha estado muy, 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 muy pendiente y de querer meterse en varios cargos, pero, pero los abuelitos no son nada tontos. Es más ambición que compromiso para él, ¿no? Entonces, hermanitos, esta trecena es de Huizlampa, del rumbo de Huizlampa, del rumbo sur. Entonces, sí o sí debe de estar, va a estar presente la fuerza de voluntad para florecer. El color azul jade, su regente Huehuecoyotl e Ixnextli, el del rostro gris. Xochiquetzali y Tezcatlipoca como Ixnextli y el Huehuecoyotl, con armonía. Pero ahí vamos a estar, ¿no? Vamos a empoderar nuestro coyotito anciano, nuestra astucia, ¿sí?
Hermanito Alberto, lo escuchamos. ¿Qué más, Temastiani? Wally, Yowali, Tanesti, Mundiwa, Vale, vale, hermanitos, hermanito. pues a compartirle mi nestilista en relación a lo que estaba manifestando. Muy personal, ¿verdad? Mi nestilista, pero no pedir susceptibilidades, los hermanitos, no es mi intención. Pero sí hacer algún comentario relacionado, porque al que dos amos sirven, a uno le queda mal. Y yo en este sendero, en este camino, he aprendido que tengo que dar dos cosas bien valiosas, por lo menos es lo que yo he comprendido. Mi tiempo y mi palabra. Y pues trabajar con energías diferentes a las que estamos ahorita, pues tanto el polo positivo como el negativo, pues se atraen. Pero cuando hay energías del mismo polo, se repelen. Y esto lo he convivido, lo he compartido y aparte lo he experimentado. Una vez que inicié este sendero, muchos que creía que eran mis amigos, pues ya no lo son. Ya no logro entablar una plática como antes. ¿Por qué? Pues porque a lo mejor eran cosas muy banales. Nos juntábamos para tomar, nos juntábamos para ir a hacer relajo y ahorita pues ya no, como que mi energía con la de ellos se repela. Ya no platicamos como antes tan amenamente y pues el trabajar con dos energías diferentes, eso es lo que yo he experimentado. Entonces, el que a dos amos sirve, a uno ha de quedar mal y yo creo que en esta parte, en este sendero, tenemos que tener mucho cuidado. Usted no lo ha manifestado, pero yo creo que sí, la mayoría ya lo hemos notado, hemos sentido. Este, yo no voy a negar, yo fui cucaracha de la iglesia, daba muchos temas por allí, pero ya ahorita ya no, como que mi nivel ya pasó lo que tenía que aprender allí en esa parte. Ahorita ya estoy en otro aprendizaje. No me cierro porque cuando pues un hermanito de ahí de la iglesia me busca y quiere que lo oriente, que le dé un consejo, con todo gusto. Pero lo que le digo yo es, esta es mi cuestión personal. Y es lo que digo ahorita también para los hermanitos. Que cada uno tiene o tenemos libre albedrío, pero sí es importante que nos dediquemos a una sola cosa porque no podemos ser el chile de todas las salsas, dicen por ahí. Entonces, ese es mi compartir, Temastiani. A lo mejor estoy mal, igual, corrígame. De eso se trata también, ¿no? De compartir cómo va uno avanzando, va uno sintiendo. Yo así lo he sentido últimamente y mi compromiso ya puedo decirle es completamente a mi sendero, a lo que quiero caminar y que en algún momento que quede un legado para mi familia, que aprendan, porque sí están aprendiendo sin que yo los esté obligando, porque me ven que hago mis plegarias, que tengo mi altarcito y luego se acercan y me dicen, oye papá, ¿qué debo de hacer para que yo también pueda tener beneficios de lo que tú haces? Fíjate que tengo esta necesidad, mira, y como ya escuchan que hablo con los señores del día, con los señores de la noche, le dirá, si quieres no hables con ninguno, no digas nombres, nomás di Señor del día, Señor de la noche, como tú quieras, pero haz tu plegaria, haz tu petición y sí les comento, agradece, pide y compromete. Y de acuerdo a la respuesta que tengas, pues tú vas a ir respondiendo también. Ya ellos me ayudan
pues a cambiar las flores, a limpiar. Y yo veo ya que se están involucrando un poquito más, entonces muchas veces el, el actuar de uno arrastra más que 1000 palabras, porque yo pudiera decirles, hablarles, pero lo que importa son los hechos de uno. Y yo creo que eso es lo que han visto, por lo menos mi familia, mi esposa, mis hijos. Me sorprendí en esta semana, pues yo andaba de noche, bueno, todavía sigo unos días más, que yo llegaba en la mañana y veía en la sala una silla y dije, pues bueno, a lo mejor la metieron ya del jardín para tenerla aquí adentro, por alguna situación, pero ya se hizo una constante de toda la semana. Y ayer que descansé, platiqué con mi esposa y le dije, oye, mira, ¿y esa silla qué está haciendo por aquí? Debe estar ahí en el jardín. Y dice, es que, pues no te quería decir, pero ya empecé a hacer mis oraciones, mis plegarias. Como tienes ahí tus hojitas, ya ella me dijo, pues las empecé a tomar. Y la verdad, dice, me he sentido bien a gusto. No sé cómo lo hagas tú, dice, pero a lo que yo he sentido y he escuchado algunas veces quien te está enseñando, pues he logrado tener una conexión, dice, y no quiero perderla. Entonces, inclusive ella me pidió y me dice, sabes que ya no quiero seguir yendo a la iglesia, voy a seguir esta cuestión porque me está gustando. Entonces ahí ya también ella me está confirmando que lo que yo estoy sintiendo o lo que estoy viviendo, pues no estoy tan equivocado. Tal vez pudiera ser decir yo estoy equivocado, pero ya cuando otra persona más sigue su camino o empieza a seguir los pasos que empecé a seguir, a hacer a través de todo lo que nos ha estado enseñando. Perdón, déjale bajo el radio aquí de como estoy en la empresa trabajando todavía. Entonces, pues este es mi estilista y Temastiani. Como sin yo estar como machetito de palo, solitos se van encauzando. Y las energías, pues están trabajando. Los guardianes están haciendo su trabajo. Hemos tenido ataques, créanme que fuertes, pero nos han protegido. Y yo creo que a lo mejor usted, en uno de los trabajos que le pedí para los abuelos, pues también vi la respuesta. Y entonces, ¿cómo no seguir este sendero? ¿Cómo no seguir trabajando con estas energías? Porque somos co-creadores, pero depende del grado que uno, como usted lo dijo hace ratito, que uno le impregne su energía de uno mismo, que uno los empodere. Yo anteriormente pues le daba poder a una piedrita, todavía la cargo, es un peyotito. Y cuando no me lo ponía ese collarcito me sentía como que me faltaba algo. Pero ya ahora me pongo el collar de jade, hoy me pongo el de las cuentitas, el de las 66 cuentitas, y ahí traigo uno, otro día traigo otro, y otras veces cargo una pedita de jade en el pantalón, y ahí traigo. Entonces yo precisamente decía, bueno, no es tanto este amuleto, sino la fuerza que yo impregno en cada uno de las cuestiones. Ahora con el bastoncito, no, con el bastoncito ahora allí sí sentí energía. ¿Por qué? Porque uno puede verlo físicamente, sentirlo, y utilizando aparatos, puede utilizar un amperímetro y te conecta, agarras tú el positivo, el amperímetro, lo prendes y le pones en amperes y pones el otro polo, lo pones en la tierra y vas a ver que hay una corriente y estamos conectados a través de nuestra madre tierra. Y si nos quitamos el calzado, aumenta todavía ese paso de corriente. Ahora agarro el bastoncito, pues aumenta más. Entonces yo sí me quedé sorprendido y dije, vaya, sí. Entonces sí tiene mucho que ver otras cuestiones que había por ahí visto, que había realizado, utilizado el cobre para que crecieran las plantas, lo que se le conoce como electrocultura. Ya por ahí les compartí un video, pero hay muchos, ese nomás es uno de tantos. Pero sí, ya para cerrar, Temastiani, para no alargarme, porque ya me alargué.
agradecerle pues todo, por todo lo que nos ha estado compartiendo. Las pruebas pues las vamos a tener de acuerdo al grado que uno quiera la preparación. No nos van a dar algo que no podamos soportar. Yo creo que precisamente por eso estamos en este sendero. Cada quien sintió el llamado. Dicen que son muchos los llamados, pero pocos los escogidos. Y aquí el que escoge es uno. No nos obliga, usted no nos puso una pistola o no nos obligó con algo, simplemente cada quien nos hemos ido haciendo responsables de nuestro propio sendero. Hasta aquí, Temasiani. Gracias. Tlazocamati Negnit, sí, sí, justamente o sea, este tipo de domingos es para eso, para informar cómo vamos avanzando, ¿no? Y como bien lo dice, es cuestión también de trabajar juntos, de trabajar en armonía, sobre todo con uno mismo, hermanitos. Miren, la trecena de C. Xochitl, tenemos aquí nuestro gran señor Huehuescoyot, ¿verdad? En algunas veces ya lo hemos explicado, este Huehuescoyot, cómo trabajarlo, cómo energetizarlo, conectarnos con esa cualidad del abuelo Coyotito. Este abuelo Coyotito, la astucia, la medicina, el arte, pero también la gran importancia de conectarnos no tan solo con nuestra energía interna, sino también con la energía del universo, con la energía de nuestros ancestros. Es uno de los objetivos que es el de crear o ser co-creadores, como decía el hermanito. Como ustedes pueden ver, el gran Huehuecoyotl tiene su collar de esta imagen tan hermosa, ¿no? Que trae acá, de las Pléyades, de esas estrellas tan hermosas que nos iluminan, y de los colmillitos que trae en su cuello también, miren, tenemos uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, ¿eh? Seis colmillitos. Y el último que también lo trae en el cuello como un colgante, ¿verdad? Como un colgante protector que está aquí, miren, es el séptimo, que representa a cada uno de nosotros. Entonces, nuestro abuelito Huehuecoyot lo que nos está diciendo es, tú, nosotros podemos encarnar esa gran energía del coyotito astuto, ¿no? Recuerde que en el Cuespali, el abuelito Huehuecoyot está ahí presente, ¿verdad? Con la energía de la lagartija del Cuespali, que está ahí presente, alimentando su cuerpo, después fertilizando al ser humano, ¿verdad? No sé si se acuerden, esta misma posición que tiene este ser humano, que está aquí al frente del Huehuecoyotl, lo tiene de esa manera en el Tonali Cuespali, la lagartija, en donde el coyotito está recibiendo del ave Quetzali, ¿no? Del ave del Quetzal y la serpiente que entran por su boca y para fertilizar al ser humano. Aquí podemos ver nosotros que enfrente de este Huehuecoyotl tenemos a tres carrizos. Esos tres carrizos están hacia abajo, apuntando hacia abajo. ¿Hacia quién? Hacia el ser humano. Vean, ¿no? ¿Para qué? Para que sea creador, para que se ponga a crear y pueda conectarse con los cuatro rumbos de su Chimaltonali, su escudo. El escudo protector va a ser
la energía de los cuatro rumbos. Estos cuatro rumbos le van a dar una identidad, una conexión con sus ancestros, por eso tiene aquí la banderita. Pero también tenemos aquí esta colita de Zipactli. ¿Y por qué no es serpiente? Vean, la división de sus escamas son triángulos y los de Coat son rectángulos. En esta colita de Zipactli tenemos en la punta un tecpatl. ¿Representa algo? Por supuesto. Dice que nuestros orígenes nos impulsen a caminar creando, co-creando con luz, con sabiduría, nuestro sendero, porque nosotros somos el origen. Y nos lo repite aquí, miren, ¿cuántos colmillos tiene? Uno, dos, tres. El número tres, el de crear. Tenemos tres carrizos, ¿sí? Y lo atraviesa esta bandera. Recuerden que la bandera representa como una identidad. La bandera representa como un logro, pero también la bandera nos dice de dónde venimos, quiénes somos, y esa identidad y ese reconocimiento de nuestros orígenes nos va a servir como esa medicina que tenemos aquí de Malina, ¿sí? Entonces, nuestro escudo va a ser ¿qué va a ser? Que tengamos presente que somos creadores. Nuestra protección va a venir de los cuatro rumbos, recordando nuestros orígenes, iluminando nuestro sendero como creadores, como parte de lo espiritual y lo terrenal, porque es lo que representa también Zipactli, ¿no? La dualidad. Y aquí vemos nuevamente al otro coyotito pequeño que es el Ishneshli, el travieso. Ah, pero ¿por qué dice usted que también es un coyote? ¿Alguien me podría decir de ustedes por qué podemos decir que es un coyote pequeño y ese es el coyote anciano? ¿Alguien me lo podría decir? ¿Cuál sería su identidad para decir es un coyote pequeño? Tu ¿Cuál sería? tocado y la oreja de Mastiani. La oreja, ¿qué más? Su collar. ¿Se dieron cuenta? Tiene los colmillitos. Y vean, este mismo collar también lo tiene este coyote. ¿No? Uno de los mensajes que nos da aquí, miren, estos dos coyotitos, si se dan cuenta, se están viendo frente a frente. Frente a frente. Y he aquí lo importante, vernos, vernos a nosotros mismos como, como quisiéramos que nos vean los demás. Y de aquí está, por eso yo les decía, vamos a repetir. Si avanzo, y le podemos agregar, ¿no? Y si avanzo, si tengo éxito, sígueme. Si retrocedo, tengo miedo, tengo dudas, pues mátame en tu corazón, en tu mente, en tu espíritu, porque yo no te sirvo como guía. Y vean, los dos están frente a frente. Yo me puedo ver en mi espejo, conmigo mismo, como un joven, como un coyotito joven, con mucha energía, con mucho ánimo, pero también, aún aunque yo sea joven, y no, aunque no estoy tan joven, pero
me vea yo en este espejo como un coyotito sabio y anciano. Todo depende de cada uno de nosotros, ¿sí? Puede ser que nosotros nos veamos como decía el abuelito Tonahuaca, ¿no? Sí, Tonahuaca de esta charla del miércoles. Si yo soy, apenas soy un chamaco baboso, todavía no soy un abuelito. Bueno, tú te ves así, porque tú te quieres ver así, pero depende también de cómo yo me vea a mí mismo, ¿sí? Porque yo me quiero, no voy a estar minimizándome, no, yo no sé nada, sin ambición de ganar ni miedo de perder. El que no arriesga no gana, dice una frase. Entonces, si se dan cuenta ustedes, este coyotito es un poquito diferente. Vean, en su boca está pintado de color blanco. ¿Representa algo? Sí. Un pequeño, un niño travieso, siempre nos va a decir la verdad. ¿Sí? Dice un dicho, el niño y el borracho siempre dicen la verdad. ¿No? Entonces, si se dan cuenta ustedes, es diferente sus ojos con los ojos del abuelo Coyote. ¿Cómo hacemos cuando nos sorprendemos nosotros? No, nos deleitamos. Y así están sus ojitos. Y cuando ya estamos como con esa visión aguda, como que entrecerramos nuestros ojos, agudizamos, decimos, a ver, voy a observar, con paciencia, con tranquilidad. Y es lo que está haciendo el abuelito Coyotito. Si se dan cuenta, las manos, el abuelito Coyotito pone de esta manera, no dice uno arriba, uno abajo, sino que dice, te entrego tus objetivos. Y él le responde, sí, pero ¿cómo le hago? Bueno, dice el abuelito Coyote, aquí estoy para ayudarte, para guiarte. Y cada uno de nosotros en nuestro cuerpo, en nuestra mente, vive ese coyotito sabio. Aunque nosotros nos digamos a nosotros mismos, soy un chamaco baboso, soy un chamaco ignorante. No, señor, no, eres sabio. Solo que necesitas conectar con esa sabiduría que tú ya traes. Sí, yo no no los agarro a ustedes y les abro su cabeza. Ándale, no. No sé si les ha pasado a ustedes de cuando se comparte alguna sabiduría, decimos, oyes, eso yo ya lo sabía, no sé dónde lo vi, dónde lo aprendí o alguien me lo dijo. Ah, sí, me estoy acordando de todo. O incluso me comparten la sabiduría, dice, pues eso yo lo había hecho un poquito diferente, pero lo hice. ¿Cómo lo sabía? No lo sé. Justamente es lo que nos muestra aquí el Huehuescoyotl Yishnesh, le dice, ¿no? ¿Qué? Hay cosas que yo ya lo sé, pero si me lo recuerdas. Ahora bien, ¿sí? Tenemos aquí a una energía femenina, ¿sí? Hay, hay una expresión aquí, bueno, con el respeto de las hermanitas. Las mujeres son más expresivas, son más intuitivas, ¿sí? Si se dan cuenta, es una energía femenina. Está arrodillada en su propia casa, solo que ha cortado
que ha cortado la casa, le ha cortado la cabeza. ¿Sí? Incluso si se dan cuenta aquí, miren, este medio círculo, como si le quitara de la cabeza este medio círculo. ¿Hay un porqué? Sí, hermanitos. Lo que nos está indicando, uno de tantos mensajes que nos da la energía femenina que vemos aquí, dice, transforma, transforma. Chequen, ¿cómo nos lo muestra su mano? Y es justamente tocando el ojo. Y uno elevando este medio círculo, cortando la cabeza. ¿Sí? Para que tú puedas autorreconocerte, como lo está mostrando Huehuecoyotl y el Ishneshli, tienes que saber observar. Esta observación te debe de transformar. Cumpliendo esto de observa, calla y aprende. Si tú no sabes observar, újole, ahí está lo bonito. Solo podrás ver, no lo podrás sentir. Y si no sabes callar, ¿por qué? Te la pasas juzgando. Es que eso no se hace así, ¿eh? No podrás aprender. Cuando en una comunidad te la pasas criticando a todos, sintiendo que eres el que lo sabe todo, va a ser difícil que alguien más te comparta algo. Pero si adoptas una actitud como Ishneshli, así, cuénteme, ¿no? Y estás atento a lo que te está contando el abuelito, la abuelita, ya, tiene interés. Pero te portas con una actitud, ¿qué me puedes enseñar? No, he ahí. Si se dan cuenta, ella es una abuela. ¿Por qué creen que sería una abuela? ¿Por qué creen que sería una abuela? Tiene como arrugadita la piel ya. Exacto. Esta piel que tiene en su estómago, aquí en su vientre tiene esas arruguitas, ¿no? Y que es un símbolo de respeto para nuestros abuelos, las abuelas, llegar a esa edad. Sí, claro que en la actualidad es estética. Está lleno de arrugas. No, las arrugas simbolizan sabiduría, simbolizan esas vivencias, un cúmulo de conocimiento, de sabiduría, de experiencias en el tilistli. Sí, tiene sus dos pechos. Ella es Xochiquetzal. Dice, este es el espejo de agua que ustedes ven acá. Este es el espejo de agua. La fuerza de voluntad. Xochiquetzali dice, para que tú puedas cambiar tu percepción necesitas entender, meterte, quitártelo de la cabeza o cambiar de pensar. Es que tú eres un espejo. Tú eres el complemento de lo que tú ves. ¿Nos ha sucedido? Sí, a mí me ha sucedido. Veo a una persona, me molesta lo que hace. Digo, soy espejo. Lo que veo en él, lo que me molesta de él, lo tengo yo. Por eso la abuelita Xochiquetzali nos da solamente la mitad. Dice, la otra mitad, eres tú. ¿No? Xochiquetzali. Hay que saber escuchar. Vea. Hay que saber escuchar el Neltilistli con esa fuerza de voluntad para que florezca. ¿Eh?
Pero ¿por qué está arrodillada ella en el cáliz? Dice, honra, respeta, empodera, ama a tu templo sagrado. Pero no, no, ¿verdad? A veces no lo honramos, nuestro templo sagrado, lo contaminamos. Y bueno, estas son palabras. En esta trecena, en esta trecena, día a día, yo les voy a ir enviando solamente tres. Les voy a ir diciendo tres preguntas o tres acciones. El día de hoy, a las 6:45, abrázate. Y dite a ti mismo, mírate en el espejo y te vas a decirte a ti mismo que el día de hoy vas a florecer. En el día sí, Omesipactli. En la mañana te vas a decir, hoy voy a crear algo nuevo, algo útil, algo interesante para los demás. Porque en mí vive Xochique, en mí vive Tonada, ¿no? ¿Cómo se llama? Los regentes de Zipactli. Tonacasihuatl, Tonacatecutli. Tlazocama de Nognetzin, Tonacasihuatl y Tonacatecutli. Dentro de mí vive. Voy a crear. Ajá. Voy a respetar, voy a honrar lo espiritual y lo terrenal. ¿Cómo? Creando una nueva forma de respetar, honrar, trabajar, ¿no? Eso en algunos momentos yo siempre me lo he propuesto. Antes de llegar con los niños, digo, llegando, ¿qué voy a hacer? ¿Les voy a contar un cuento? O les digo, vénganse, vámonos allá afuera, vamos a brincar, vamos a reír el día de hoy. ¿Por qué? Porque yo sé que algunos llegaron sin desayunar, algunos en su casa pues tienen problemas, sus papás, y a veces llegan al salón y se quedan. ¿Qué tienes? No, nada. ¿Qué tienes? No, es que, maestro, estoy preocupado o preocupada. ¿Por qué? Ahorita que antes que me viniera, pues mi papá se está peleando con mi mamá. O mi papá llegó y no sé cómo cómo le estará pasando a mi mamá. Luego se vuelve agresivo mi papá. Entonces, digo, bueno, si puedes, ve a ver. Si no, vámonos allá afuera, ¿no? Empezamos a correr, a jugar un ratito. Y ahora sí, vámonos a trabajar con todas las ganas. Hoy es un regalo. Y vámonos. Sí. Entonces, todo eso estoy creando una nueva forma de ver la vida también para ellos. Yeyekar, hoy te agradeceré. Voy a hacer un quetzalcóatl. ¿Cómo? Pues daré una palabra de aliento a los que necesiten. A lo mejor no tengo mucho, pero comprar una frutita para los niños, un pequeño dulce, uno fue niño, de niño se ama los dulces, las golosinas, o decirles, niños, el día de hoy les traigo una sorpresa. ¿Pero qué? Ah, es una sorpresa. Entonces, todo eso, todo eso llena cuando me toca con Yehieca, con Cali. Me pongo a analizar cómo he avanzado hacia mí mismo, hacia dentro de mí. ¿Qué es lo que he hecho? Me pongo a acechar mis acciones que he hecho y cómo puedo mejorar. Cómo he cuidado esta mente, cómo lo he alimentado, cómo lo he alimentado mi corazón, mis amistades.
¿sí? Y tratar de comprender a todos. Todo eso es importante, sí. Cuespalen, huehuescoyo, ¿cómo he sido sabio? No pretendo ser un erudito acá, ¿no? Pero sí, si de algo sirve lo que he aprendido, lo voy compartiendo. Y así con todos los tonales, hermanitos, ¿no? Justo a eso nos llama. La veintena, que no va a iniciar mañana, sino que el martes. El martes a partir de las 6:45 de la mañana. Tosostontli, la pequeña vigilia, del 21 de abril al 10 de mayo. Su acompañante es Tlaloc, Tlaloc. Otros nombres como se les conoce, Tosostli, Tosotzintli, vigilia o velación, honorable vigilia. No se nos olvide que en esta trecena de Se Xochitl, ¿qué vamos a hacer? ¿No? Vamos, vamos a regresar con las 13 prácticas nahuálicas. Pero hay algo adicional que vamos a hacer, ¿sí? En estas prácticas nahuálicas. ¿Y cuál es? Intencionar cómo podemos seguir trabajando este camino, ¿sí? Con nuestro bastoncito, que ya tiene cobre. El hermanito José Luis ya nos mostraba su bastoncito bien empoderado, que ya le puso cobre, ¿no? Todo eso es importante, ¿verdad? Su regente es Tlaloc. En esta veintena, la ceremonia principal era y es, en honor a la fuerza de las lluvias, ¿sí? Representado por Tlaloc, licor que bebe la tierra y que refresca y fertiliza los campos de cultivo. Ujú. También se dedicaba a los montes que detienen las nubes para que dejen caer su carga de vida y humedad. ¿Se acuerdan que cuando nosotros el año pasado estuvimos trabajando como pedidores de lluvia y decíamos, no, es que soy granicero? No tan solo es el granizo, hermanitos. Agradecele al abuelo Tonatiuh, a la madre tierra, a las nubes, al viento. Es más, agradécete a ti mismo por seguir trabajando en esto, ¿no? Tlaloc, Tlamacasque. ¿Se acuerdan que decíamos? Nomatcanehuatl, ni Tlamacasqui o ni Tlamacasque, Tlacatecolotl, Canteopisqui, Cholopitl. Tlamacasque quiere decir ofrendador, el que da las ofrendas. Y al estar en este camino como pedidor de lluvia, eres un Tlamacasque. Tú le llevas la ofrenda al abuelo Tlalo. Ah, ¿qué le llevas? Sus flores, su mezcalito, sus tamalitos, su velita, su copalito, su tabaquito. Ahí está, entonces sí le estás ayudando. Ofrendadores del fuego se encargan de tocar los atecocolti. ¿Por qué? Porque somos ofrendadores de Tlaloc y del fuego. Pues claro, ¿no? Decíamos. Ah, no, creo que eso no fue en la clase, fue en la charla que nos invitó la hermanita Esther y la hermanita Alejandra. Lo de para prender el fuego, a mí me tocó hablar sobre el fuego. Una cruz de ocote y aprendo mi fueguito. Toda ceremonia, primero es el abuelito
fuego. Toda la ceremonia. Siempre es primero el abuelito fuego. Tocamos nuestro atecocoli para anunciar las fracciones del día. Es lo que se hacía en la antigüedad. ¿Cuáles son las fracciones del día? Recuerda que cada 18 minutos es una ofrenda al abuelo Yejeca, especialmente durante las velaciones, ¿no? Nosotros en nuestro altarcito podemos tocar nuestro atecocoli. Sí, suave, porque estamos honrando al abuelo Yejecal, que el que guía las nubes. Sí. En lo alto, aquí hay algo importantísimo, ¿no? Este lo escribió este amigo Torquemada, ¿no? También es uno de los que fueron recopilando esta información. En lo alto de los montes también se hacían ceremonias a la lluvia y todavía lo seguimos haciendo. Sí, hermanitos, sí. Nosotros aquí son cuatro rumbos, vamos allá, hacemos una ceremonia, una ceremonia, una ceremonia y terminamos acá una ceremonia. Y curioso, en la mañanita ya hacemos nuestra ceremonia y todo. En la tarde está tocando las campanas en la iglesia. Misa. Pero nosotros ya fuimos allá. ¿Por qué? Porque el curita, el sacerdote, pues no quiere ir a caminar hasta allá, hasta el monte. Pero sí se quiere ganar sus moneditas acá en la iglesia para la misa. Bueno, ¿no? Entonces, las ceremonias a la lluvia. Y les decía yo, no vamos a pedir solamente lluvia, no, vamos a pedir abundancia, sustento, por si hay lluvias, pues hay sustento. Pero también se pide que en este periodo en el que está el tequiwa, el comisario, la autoridad, que no sucedan catástrofes, que no haya conflictos entre vecinos, entre pueblo, también eso se pide, ¿no? Se pide por los enfermitos. Se pide porque cada uno de nosotros podamos entender y comprender la dinámica de la vida, ¿verdad? Nos dice Torquemada que había un monte altísimo en el cual se engendraban las aguas y las lluvias en esta serranía con los volcanes. ¿Se acuerdan? Por eso decimos que en este Tozostontli, la pequeña vigilia, engendrar es sembrar el agua, los pozos, los manantiales de agua. ¿Eh? ¿Entienden eso? Y todavía se sigue haciendo, sí, hermanitos. En estos días sí se hace. Se hace esa siembra de agua, sí. Que es la temática que vamos a ver el día martes. ¿Se acuerdan? Ya vimos cuáles son las herramientas y ahora cómo vamos a engendrar esta agua. Eran lugares de grandes procesiones, ofrendas y ceremonias, al igual que en las siembras y en los templos. Eso de templo. Pero bueno, entonces son ceremonias. Engendrar y sembrar agua. ¿Qué es lo que vamos a hacer en estos? Y maestro, como no vamos a sembrar el agua donde el abuelito, entonces, ¿qué pasó? Sí, lo vamos a hacer, hermanitos. Lo vamos a hacer. No el día previsto. El 2 estaría yo en Xochimilco con el hermanito Alan. Allá nos vemos para los que tengamos la posibilidad. Igual y sembramos también un manantial de agua allá, ¿verdad? Todo es posible. Pero de que vamos a Zucalpuli del abuelito Nahuizipacli, iríamos para que vayamos.
a trabajar con esa cruz que ya tiene y la siembra del manantial. Durante los 13 y los 20 días se compartirán plegarias, ofrendas a Tlaloc, a Tzahtzilihque, a Huehuescoyotl. Todas estas ofrendas van a estar enfocados a Tlaloc, a Tzahtzilihque, Huehuescoyotl, Xochiquetzali y Tezcatlipoca, para que tengamos ya la idea hacia dónde caminamos. Y nada más en esta trecena, en esta veintena, así es, nada más en esta. En la siguiente veintena van a ser otros. Va a ser a Centeo, va a ser a Shilona, y así vamos a ir cambiando. La frase como protección, eso ya les decía, la frase como protección. Acuérdense, la plegaria como petición, agradecimiento y compromiso. Huehuetlastoli, de la abuela Xochimalintzin, hacer comunión con Xochiquetzali y Tezcatlipoca. ¿De acuerdo? 3 ámbitos en el cual podemos aplicar la palabra florida. Todo esto son 3 ámbitos. En el ámbito interpersonal, espiritual, en el ámbito laboral, profesional, pero sobre todo como temachtiani, porque ustedes se están formando como temachtiani, ¿eh? Ustedes van a compartir esa sabiduría. En el ámbito energético, en el ámbito energético y emocional. ¿Y cómo? En lo emocional, bueno, acabo de escucharla. El relato me está diciendo que sí o sí tengo que hacer las cosas. Bueno, si el personaje del cuento lo pudo hacer, ¿por qué yo no? ¿No? De eso se trata. Y bueno, y como última petición que yo les voy a pedir a ustedes, compartan con los que crean que lo necesiten, ¿sí? Sin ambición de ganar ni miedo de perder, porque lo necesitamos de esa manera. ¿Sí, hermanitos? Otra invitación, más adelantito, en lo que nos organizamos con el hermanito Víctor, vamos a hacer pequeñas charlas, pequeños videos sobre los 7 cuecuellos y la sanación con Tonantzin Tlali, Tonantzin Chalchihuitlicue, Totajtzin Yeyecat, Totajtzin Tletl y Toweyitatzin Nahuali Tonali, Tezcatlipoca, Quetzalcóatl. Vamos a hacer ese tipo de trabajo. ¿Para qué? Pues para que llegue a más gente toda esta información. ¿Sí? Bueno, hermanitos, entonces este es el plan de trabajo. Ahora sí, ¿alguien quisiera compartirnos el trabajo como lo está haciendo? Termino diciendo, hasta estas alturas yo sé que su mente les dice, estoy en este despertar, yo sé que necesito más, no sé cómo le voy a hacer. Es natural, sí, pero si lo enfocamos ahorita, lo encauzamos con lo que vamos a hacer en esta trecena, en esa veintena, encontrará muchas respuestas. Pero ¿por qué me activó esa parte de que siento que estoy cambiando? Sí, pues la Walistli. Ahora, lo que aprendí en la Walistli, entonces voy a ser más observador, voy a vigilar a ver qué pasó, qué es lo que sí estoy haciendo y qué es lo que no estoy haciendo. Pero no para martirizarme, para decirme es que yo hice muy mal las cosas, no, es para que mejoremos. ¿Sí, hermanitos? Los escucho. Si alguien quisiera compartir su palabra o tuviera dudas acerca de este trabajo,
Esto es el caminar sobre las trecenas y las veintenas. ¿Sí, hermanitos? ¿No? ¿Todo claro? Bueno, no se me duerman. Pero bueno, hermanitos, si no hubiera ninguna duda o ya no hubiera alguien que compartir, mañana, antes de las 6:45 ya estarán las plegarias, estarán todo lo que necesitamos para trabajar. Y pues feliz inicio de la trecena session. ¿Sí, hermanitos? Lazo kamati temashani. Lazo Quémate. kamati Tazo no ima. kamate, timoitasque, quema, Lazo kamati te mastiani. quema no initzin.